La sombra colectiva corresponde a esos aspectos tenebrosos del ser humano, esos aspectos que repudiamos, que rechazamos y que no nos gusta mirar ni aceptar, pero que hacen parte de esa sombra colectiva o de ese inconsciente colectivo. Hay grupos que tienen aspectos mucho más benéficos socialmente y sobre los cuales pues hay una buena disposición. Pero hay otros grupos sociales donde se colocan esas facetas más desagradables del ser humano y los cuales terminan convirtiéndose en esos objetivos de proyección de los demás, que se vuelve en algo negativo, en algo grupal y que se parece y pareciera que era normal. Esa es como la casa de brujas, como el sexismo, como la creación de enemigos, como toda esa persecución hacia ciertas personas. Los nazis consideraban a los judíos como unos sabandijas bolcheviques. Los monjes consideraban a las brujas como aliadas del diablo. El Ku Klux Klan consideraban a los negros que no eran seres humanos y que no merecían los mismos derechos que los blancos. Entonces, esta sombra colectiva, esta negación que se ha tenido sobre los aspectos que todos tenemos en el ser humano, ejerce un poder hipnótico y contagioso en las personas que van llevando a que una nación completa odie a los judíos, porque se considera que si todos tenemos ese pensamiento, entonces es verdad, pero porque no se ha observado cuál es esa parte oscura que todos tenemos y que la proyectamos y la colocamos en los demás. Ahí es cuando vemos entonces que estas emociones negativas son la base de esa persecución racial, de esa violencia religiosa, de esa persecución de líderes, de esa homofobia, de esas críticas intensas, esa descalificación hacia los demás, hacia los políticos, echándole la culpa a todo a un político, porque cada uno no observa su propia sombra. Entonces se proyectan en los demás los aspectos internos más oscuros de la sombra. Y como esto es común, entonces se cree que porque todo el mundo lo siente, se tiene la verdad. Y los otros son los malos. Y yo no tengo nada negativo. Se esconde toda esa parte oscura que todos los seres humanos debemos mirar para poderla reconocer y cambiar y que no actúe inconscientemente. Los trapos sucios se lavan en casa. Esa es como una frase que habla de esa sombra familiar, de ese aspecto familiar que no se reconoce y que se mantiene oculto porque la conciencia consciente, o sea, la conciencia despierta en las familias no asume esa responsabilidad, no quiere darse cuenta de lo que está pasando en su familia, entonces se esconden situaciones como el alcoholismo, como el abuso sexual, como los suicidios, como los homicidios, los robos de herencias, todo ese tipo de situaciones que las familias no asumen, se esconden y se convierten en los secretos familiares que se pueden seguir transmitiendo de generación en generación o que van a generar en las personas problemas mentales, problemas de depresión, de locura, de todo tipo de enfermedades, porque no se acepta la parte oscura. Hay una negación
de que ese aspecto lo tenemos todos, esa parte oscura la tenemos todos. Entonces, esas familias van escondiendo esos secretos, pero no los asuman. Y esta es como una idea, un llamado de atención para que todos aprendamos a entender que tenemos que asumir esa parte oscura, que es importante responsabilizarnos de nuestra parte oscura, tanto familiar, individual como colectiva, porque solamente asumiendo esa sombra le podemos dar luz, le podemos dar claridad, la podemos resolver y no solamente proyectándola en los demás, juzgando a los demás como que estos son los malos y por lo tanto los tenemos que acabar. Es importante que cada ser humano reconozca la sombra que hay en sí mismo.